Buenos Aires, Hospital Italiano, 3 de septiembre de 2008, 2:45 p.m. Diego Armando Maradona salía del Hospital Italiano después de una consulta de rutina con el cardiólogo. A los 47 años, su cuerpo llevaba las cicatrices de décadas de excesos, y las visitas médicas se habían vuelto parte regular de su vida. Caminaba lentamente por el pasillo principal, saludando ocasionalmente a enfermeras y médicos que lo reconocían con una mezcla de respeto y cariño. Si quieres entender a Maradona no solo como futbolista, sino como ser humano, suscríbete a este canal. Ahora vamos a uno de los momentos más decisivos de su vida. Al llegar al área de pediatría, algo captó su atención. En un rincón del pasillo, sentada en una silla de plástico azul junto a la ventana, había una joven enfermera llorando en silencio. Tenía unos 20 años, pelo castaño recogido en una coleta desprolija, y sus manos temblaban mientras sostenía un sobre blanco que abría y cerraba constantemente, como si no pudiera decidir si quería leer su contenido o hacerlo desaparecer. Diego se detuvo. Durante años, había desarrollado una sensibilidad especial para reconocer el dolor ajeno, quizás porque había experimentado tanto dolor propio. Esta chica no estaba llorando por cansancio o estrés laboral. Había algo desesperante en la manera en que sus hombros se sacudían, algo que hablaba de una crisis real. Se acercó lentamente, con cuidado de no alarmarla. La enfermera levantó la vista y al ver quién se aproximaba, se sobresaltó. Rápidamente se secó las lágrimas con la manga del uniforme e intentó levantarse. Perdón, señor Maradona», dijo con voz quebrada. «No debería estar llorando aquí». «Me voy ahora mismo». Diego la detuvo con un gesto suave de la mano. No miró el sobre que ella intentaba esconder detrás de su espalda. En cambio, la miró directamente a los ojos. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz cálida. «Carla», respondió ella, claramente nerviosa. «Carla Mendoza. Trabajo en pediatría». Diego asintió y se sentó en la silla de al lado, ignorando por completo las miradas curiosas de las personas que pasaban por el pasillo. «Carla», dijo simplemente, «no tenés que irte. Este hospital es tuyo más que mío. Vos trabajás acá, yo solo vengo de visita». Ella lo miró con sorpresa. No esperaba esa respuesta. La mayoría de las personas importantes que conocía en el hospital siempre parecían molestas cuando se encontraban con empleados en momentos vulnerables. «Pero usted tiene cosas importantes que hacer», murmuró Carla. «Y yo no debería estar así en horario de trabajo». Diego movió la cabeza lentamente, sin apartar la mirada de su rostro. «¿Sabes qué es lo más importante que tengo que hacer ahora mismo?», preguntó. «Asegurarme de que estés bien. Todo lo demás puede esperar». Carla se quebró. Las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a fluir libremente. Durante varios minutos, Diego simplemente se quedó ahí sentado, en silencio, esperando. No hizo preguntas. No ofreció consejos. Solo estuvo presente. Finalmente, Carla logró calmarse lo suficiente para hablar.
Es que comenzó, pero se detuvo. No quiero molestarlo con mis problemas. Carla, dijo Diego con firmeza pero gentileza, si no querés contarme, está bien, pero no me estás molestando, y sea lo que sea que esté en ese sobre, no define quién sos vos. Ella miró el sobre que aún tenía en las manos. Durante un momento, pareció que iba a abrirlo y mostrárselo, pero luego lo apretó contra su pecho. Es solo que trabajo aquí desde hace 3 años, dijo finalmente. Es mi primer trabajo después de recibirme de enfermera. Amo lo que hago, los chicos, las familias. Este lugar es mi vida. Diego escuchó sin interrumpir. Pero hay recortes presupuestarios, continuó Carla, y están reduciendo personal. Y yo soy una de las últimas en llegar, entonces su voz se apagó. No necesitaba terminar la frase. Diego entendió inmediatamente qué había en el sobre. ¿Cuándo?, preguntó suavemente. «Fin de mes», susurró Carla. 29 de septiembre. 6 días más. Diego asintió lentamente. Luego se puso de pie. «Carla», dijo, «¿podés hacer algo por mí?» Ella lo miró con curiosidad. «Quédate acá unos minutos. No abras ese sobre. No hagas nada hasta que yo vuelva». «¿Podés hacer eso?» Carla asintió, sin entender completamente qué estaba pasando. Diego caminó directamente hacia los ascensores y subió al 7º piso, donde estaban las oficinas administrativas del hospital. Pidió hablar con el director, don Roberto Castellanos, a quien conocía desde hacía años, a través de varios eventos benéficos. «Diego», dijo el doctor Castellanos cuando lo vio entrar a su oficina. «¡Qué sorpresa! ¿Todo bien con tu chequeo?» «Roberto», dijo Diego sin preámbulos, «necesito hablar con vos sobre los recortes de personal». El director se puso tenso inmediatamente. Era un tema delicado. «Es una situación muy difícil, Diego. El presupuesto hospitalario está...» «Específicamente», interrumpió Diego, «sobre una enfermera llamada Carla Mendoza, de pediatría». Doctor Castellanos buscó en su computadora. «Ah, sí. Es una de las 5 enfermeras que lamentablemente tendremos que dejar ir. Es una decisión muy dolorosa, pero...» «¿Cuánto?», preguntó Diego. «¿Perdón? ¿Cuánto necesitas para mantener a esas 5 enfermeras? No solo este mes, por un año completo». Doctor Castellanos lo miró sorprendido. «Diego, no podés. Son aproximadamente 80,000 pesos anuales por los 5 puestos, pero...» «Considéralo hecho», dijo Diego, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Carla Mendoza y las otras 4 enfermeras no pueden saber que yo pagué sus salarios. Si alguna de ellas lo descubre, cancelo todo inmediatamente». Doctor Castellanos estaba atónito. «Pero, Diego, ¿por qué?» «Porque ellas trabajan por vocación, no por caridad. Si saben que alguien está pagando para mantenerlas empleadas, van a sentir que su trabajo no vale la pena. Y estas chicas valen mucho más de lo que cualquier presupuesto puede medir». Pasó un momento en silencio. «Hay otra condición», añadió Diego.
Dime, quiero que uses esta situación para encontrar una solución permanente. Un año te da tiempo para conseguir más financiamiento, reorganizar el presupuesto, lo que sea necesario. Pero mi dinero es solo para darte tiempo de arreglar el problema de fondo. Doctor Castellanos asintió lentamente. Entiendo. ¿Cómo quieres manejar los pagos? Mi contador se va a comunicar con vos esta semana. Y Roberto, necesito que llames a estas 5 enfermeras hoy mismo, antes de que terminen sus turnos. Deciles que encontraste una solución al problema presupuestario. Diego se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Y Roberto, trata bien a Carla. Es especial. 45 minutos después, Diego bajó al área de pediatría. Carla seguía sentada exactamente donde la había dejado, con el sobre sin abrir en sus manos. ¿Todo bien?, preguntó cuando Diego se acercó. Todo perfecto, respondió él con una sonrisa. ¿Seguís sin abrir ese sobre? Ala asintió. Perfecto. Ahora vamos a hacer algo juntos. Diego señaló un tacho de basura al final del pasillo. Vamos a caminar hasta ahí. Y vos vas a tirar ese sobre sin abrirlo. Carla lo miró confundida. ¿Pero por qué? ¿No debería leerlo? A veces, dijo Diego. Las cosas están escritas para un momento específico, y cuando ese momento cambia, las palabras ya no tienen el mismo poder. Caminaron juntos hacia el tacho de basura. Carla, con manos temblorosas, dejó caer el sobre sin abrirlo. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora volvés a tu trabajo, dijo Diego. ¿Y esperás? ¿Esperar qué? Diego sonrió misteriosamente. Ya vas a ver. 20 minutos después, el sistema de altavoces del hospital anunció: Enfermera Carla Mendoza, presentarse en dirección médica. Carla palideció. Creo que están llamándome por haber tirado el sobre sin leerlo. Diego se encogió de hombros. Solo hay una manera de averiguarlo. Cuando Carla llegó a la oficina del director, Doctor Castellanos la recibió con una gran sonrisa. Carla, tengo excelentes noticias. Hemos encontrado una solución al problema presupuestario. Tu puesto está asegurado, así como los de tus 4 colegas que iban a ser desvinculadas. Carla se quedó sin habla. ¿Cómo es posible? Se reacomodó el presupuesto y conseguimos financiamiento adicional para mantener al personal de enfermería completo. Tu carta de terminación ya no es válida. Carla comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez de alivio y alegría. ¿Esto es real?, preguntó. Completamente real. De hecho, queremos que sepas lo valiosa que eres para este hospital. Las familias de pediatría constantemente mencionan tu dedicación y cariño. Cuando Carla bajó al área de pediatría, Diego ya no estaba. Había desaparecido sin despedirse. Ella corrió hacia la ventana y lo vio alejándose por la calle, con esa caminata característica, lenta pero decidida. Esa noche, Carla no pudo dormir. Sabía que lo que había pasado no era una simple casualidad presupuestaria. De alguna manera, Diego Maradona había estado involucrado
en salvar su trabajo, pero no tenía manera de probarlo ni de preguntarle. Al día siguiente, llegó temprano al hospital y fue directamente al área donde había estado llorando el día anterior. En la silla donde Diego se había sentado, encontró un pequeño papel doblado. Lo abrió y leyó. Carla, el sobre era solo papel. Vos sos mucho más que cualquier papel. Cuida bien a los chicos. D. Carla guardó esa nota en su bolsillo y la llevó consigo todos los días durante el próximo año. Se convirtió en su recordatorio diario de que su trabajo importaba, de que ella importaba, pero la historia no terminó ahí. 3 meses después, Carla estaba en el mismo pasillo cuando vio a otra enfermera más joven llorando con un papel en las manos. Era Patricia, de Visains recién graduada, que había recibido una reprimenda escrita por un error menor. Carla se acercó, se sentó junto a ella y no le preguntó nada sobre el papel. En cambio, le preguntó cómo se llamaba y simplemente estuvo presente mientras Patricia lloraba. A veces, le dijo Carla después de un rato, las cosas están escritas para un momento específico, y cuando ese momento cambia, las palabras ya no tienen el mismo poder. Patricia la miró sorprendida. ¿Qué querés decir? Que vos sos más que cualquier papel, respondió Carla, recordando las palabras exactas que había leído en la nota de Diego. Patricia se calmó y, siguiendo el ejemplo de Carla, tiró la reprimenda sin leerla completamente. Al día siguiente, Patricia recibió una disculpa formal de la supervisora que había escrito la reprimenda, quien había revisado el caso y determinado que el error no había sido culpa de Patricia. Carla comenzó a hacer esto regularmente. Cada vez que veía a alguien del personal del hospital en crisis, se acercaba. No ofrecía soluciones inmediatas ni consejos profundos, solo presencia, escucha y la sabiduría simple que había aprendido. Vos sos más que cualquier papel. En 6 meses, había ayudado a 12 empleados diferentes del hospital a superar crisis laborales o personales. Su enfoque era siempre el mismo: ver a la persona, no al problema. La reputación de Carla como alguien que tenía una manera especial de ayudar se extendió por todo el hospital. Los supervisores comenzaron a remitirle empleados que estaban pasando por momentos difíciles. Un año después del encuentro con Diego, Dr. Castellanos llamó a Carla a su oficina. Carla, hemos estado observando tu trabajo este año, no solo como enfermera, sino como una especie de consejera informal para el personal. Carla se puso nerviosa. ¿Está mal que haga eso? ¿Puedo parar si...? Al contrario, la interrumpió Dr. Castellanos. Queremos formalizarlo. Te ofrecemos una nueva posición: coordinadora de bienestar del personal. Seguirías siendo enfermera, pero también tendrías tiempo dedicado específicamente a apoyar a los empleados del hospital. Carla estaba asombrada. ¿Es una posición nueva? Creada especialmente para vos, con un aumento de sueldo significativo. ¿Pero por qué? Dr. Castellanos sonrió.
porque en el último año la rotación de personal bajó 40%, las licencias por estrés se redujeron a la mitad y el ambiente laboral mejoró notablemente. Todo esto coincidió con tu intervención informal. Carla aceptó la posición inmediatamente. 2 años después, en septiembre de 2000, exactamente 2 años después de su encuentro con Diego, Carla estaba en el mismo pasillo donde había estado llorando cuando vio una figura familiar acercándose. Era Diego, que venía para otro chequeo médico de rutina. Al verla, sonrió ampliamente. «Carla», dijo, «te ves diferente». Ella se acercó, pero esta vez no estaba llorando. Llevaba una placa que decía Coordinadora de Bienestar del Personal. «Diego», dijo, «hay algo que necesito preguntarte». «¿Qué?» «¿Vos tuviste algo que ver con que me quedara en el hospital hace 2 años?» Diego la miró con ojos traviesos. «¿Vos qué pensás?» «Pienso que sí. ¿Y eso te molesta?» Carla negó con la cabeza. «No, pero quiero que sepas algo. Dime, esa nota que me dejaste sobre ser más que cualquier papel, la he usado con 47 personas en estos 2 años y funcionó cada vez». Diego asintió, claramente emocionado. «Pero hay más», continuó Carla. «Cada persona a la que ayudé empezó a ayudar a otros de la misma manera. Ahora tenemos como una cadena de ayuda informal en todo el hospital». «Eso es hermoso», dijo Diego. «Y todo empezó porque vos decidiste sentarte conmigo cuando estaba llorando. No me preguntaste qué me pasaba, no ofreciste solucionar mis problemas, solo estuviste ahí». Diego reflexionó un momento. «¿Sabes por qué hice eso?», preguntó. «No, porque hace algunos años yo estaba en mi peor momento. Adicciones, problemas de salud, familia destruida. Y había una enfermera en una clínica de rehabilitación en Cuba que hacía exactamente lo mismo conmigo. Se sentaba a mi lado cuando yo lloraba, no preguntaba nada, solo estaba presente». Hizo una pausa. «Su nombre era Carmen. Nunca pude agradecerle apropiadamente antes de salir de la clínica. Cuando te vi a vos llorando, fue como si Carmen me estuviera dando una segunda oportunidad de hacer lo correcto». Carla sintió lágrimas en sus ojos. «¿Nunca la volviste a ver?» «No, pero creo que ella estaría orgullosa de ver lo que vos estás haciendo ahora». «Diego», dijo Carla, «¿puedo pedirte un favor?» «Lo que quieras. El hospital va a crear un programa formal basado en lo que empezó informalmente aquí. Van a entrenar a empleados de otros hospitales para que hagan lo mismo. ¿Podrías ayudarnos a llamarlo de alguna manera que honre tanto a Carmen como a lo que vos iniciaste?» Diego pensó por un momento. «Llamémoslo el programa Carmen Carla. Una enfermera que me enseñó y otra enfermera que aprendió y enseñó a otros. El programa Carmen Carla se implementó oficialmente en 2011. Para 2015 estaba funcionando en 23 hospitales de Argentina. Para 8 se había expandido a hospitales de toda Latinoamérica. El concepto era simple. Empleados entrenados para reconocer crisis emocionales en colegas y responder no con consejos o soluciones, sino con presencia genuina y la filosofía de que
toda persona es más que su peor momento. Cuando Diego murió en 2020, Carla fue invitada a hablar en uno de los homenajes. En su discurso, contó la historia del sobre que nunca abrió. Diego me enseñó que a veces la solución no está en leer el problema, dijo, sino en decidir que el problema no te define. Ese día en el hospital, él pudo haber preguntado qué decía el sobre. Pudo haber ofrecido consejos. Pudo haber solucionado mi problema directamente. En cambio, me enseñó algo más valioso, que yo tenía el poder de decidir qué papel tenían esos papeles en mi vida. Terminó su discurso con las palabras que había compartido con cientos de personas en los últimos 12 años. Diego me enseñó que todos somos más que cualquier papel, más que cualquier error, más que cualquier crisis. Y cuando entendemos eso sobre nosotros mismos, podemos ayudar a otros a entenderlo también. En 2022, 2 años después de la muerte de Diego, el programa Carmen Carla ayudó a más de 15,000 empleados hospitalarios en crisis en toda Latinoamérica. Todo había comenzado con un hombre que decidió sentarse junto a una enfermera que lloraba y esperar, sin juzgar, sin presionar, simplemente estando presente. El sobre que Carla nunca abrió se había convertido en un símbolo del programa. Representaba todos los problemas que perdían su poder cuando decidíamos no dejar que nos definieran. Y en la oficina de Carla, ahora directora regional del programa Carmen Carla, había un marco con la nota original de Diego. Carla, el sobre era solo papel. Vos sos mucho más que cualquier papel. Cuida bien a los chicos. Debajo de la nota, Carla había añadido una línea propia. Y ahora cuidemos bien a todos. C. La historia de una enfermera, un sobre y un momento de presencia genuina, había demostrado que a veces la revolución más grande comienza con el gesto más simple. Decidir que las personas importan más que sus problemas. Este video se presenta con fines educativos y de comentario histórico. Todo el material audiovisual se utiliza de manera transformativa.